Vamos a abrir la Biblia en el libro de Samuel. Como sabemos, como se anunció ayer, en el segundo capítulo del Primera Samuel. Hace algunas semanas empezamos hablando de Primera Samuel, ¿se acuerda? ¿De quién hablamos? De Ana, sí, muy bien, la madre de Samuel. Vamos a leer entonces en el capítulo 2, a partir del versículo 21. Voy a hacer un poco más corta la lectura. Dice así la palabra de Dios en el versículo 21 del segundo capítulo de Primera Samuel. Dice: y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Elí era el sacerdote que estaba dentro del templo. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Vamos a pasar al capítulo 3. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió: heme aquí. Corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Y Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y vamos a leer solamente un versículo del capítulo 7, un par de capítulos adelante. El versículo 8 del capítulo 7 dice: entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Hasta acá nada más en la lectura de la palabra de Dios. Vamos hoy a hablar de Samuel y de cómo Samuel forjó y edificó su vida espiritual en un lugar y en un ambiente que no era fácil para él. Habíamos dicho que hace algunas semanas hablamos de la vida de Ana, una mujer que entregó una carga que ella tenía en su corazón, el hecho de no poder ser madre delante de Dios. Y llevó esa carga, y ese encuentro con Dios, esa oración que ella tuvo, le devolvió a Ana el equilibrio que había perdido, la paz que había perdido, le devolvió a ese corazón angustiado. Y después de esta oración que Ana hace delante de Dios, en donde le pide a Dios la posibilidad de que le conceda ser madre, ¿se acuerda que habíamos hablado de lo difícil que era para una mujer en esa sociedad no poder tener hijos? Lo estigmatizante que era para ella. Después de esa oración, un tiempo después, se da la llegada de Samuel, ¿no? El hijo por el que tanto Ana había orado. Y entonces ella va a cumplir un voto, una promesa que había hecho, que era: le había prometido a Dios que si le concedía tener un hijo, lo iba a consagrar a Dios y lo iba a llevar al templo para que lo sirva a Dios. Y entonces así se da la llegada de Samuel al templo, siendo un niño. Se cree que Samuel tenía entre 5 y 6 años cuando su madre y su padre lo llevan delante del sacerdote Elí y lo dejan en el templo. Elí, este sacerdote que estaba en el templo, va a ser el encargado de educarlo, de formarlo, de darle la educación tradicional, y se va a dar una infancia totalmente atípica para este niño Samuel, porque él va a estar lejos de su familia de origen. Es decir, no va a estar con sus padres, no va a recibir la educación tradicional
que puede recibir cualquier chico a esa edad. Él tiene una infancia atípica, va a estar lejos de su familia, lejos del control y de los límites y del orden que establece la familia tipo, por así decirlo. Y va a ser criado en el templo, y el ambiente que él va a encontrar, recién leíamos un poco, es un ambiente complicado para un niño, para que pueda edificar una vida espiritual de acuerdo a lo que Dios establecía, ¿no? Él tiene el ejemplo de los dos hijos de Elí, el sacerdote, que también eran sacerdotes, que eran dos personas que estaban ahí y que van de alguna manera a ser el ejemplo para Samuel, y son personas que son inmorales, que pervertían el santuario, que abusaban de la gente. Y se hace ahí una lista de las cosas que ellos hacían, y el padre es el que les va a decir, no pueden hacer esto. Sin embargo, Samuel, a pesar del ambiente en el que se tiene que criar, dice que mantuvo una conducta íntegra. Y esto va a ser casi la regla en la vida de Samuel. Uno va a ver a una persona que desde muy joven mantiene una integridad espiritual delante de Dios, a pesar del ambiente en el que era formado. El versículo 17 y 18 del capítulo 2 dice que el pecado de los jóvenes sacerdotes era muy grave porque no mostraban ningún respeto por las ofrendas del Señor. Dice que la gente llevaba las ofrendas y ellos tomaban de esas ofrendas que eran para Dios, ¿no? Y el versículo 18 nos dice: el joven Samuel servía ante el Señor. Y en varias oportunidades, por lo menos en 2 o 3 oportunidades, la Biblia va a poner en contraposición el perfil y las actitudes de estos dos sacerdotes, y en contraposición el perfil y las actitudes de Samuel. Y uno ve 2 personas que se comportaban mal, que eran inmorales, y al lado a Samuel, que estaba viéndolos y que mantenía una integridad delante de Dios. Samuel sostuvo su integridad espiritual en un ambiente negativo. A pesar de ese ambiente, el versículo 21, que fue el primer versículo que leímos, dice: el joven Samuel crecía delante de Jehová. Y creo que conocer el ambiente, ¿no?, darnos cuenta del ambiente en el que Samuel tuvo que forjar y edificar su vida espiritual, le da un valor aún mayor a este personaje dentro de la Biblia. A veces nos quedamos con la vida de Saúl y obviamente su mal ejemplo, con la vida de David y todas sus enseñanzas, y en el medio está Samuel. Primero está Samuel, ¿no? Es un personaje que es valiosísimo porque nos enseña que a pesar de tener un ambiente totalmente negativo y perjudicial, desde muy chico él sostuvo su integridad. Dios espera fidelidad e integridad en el lugar que nos pone. Y creo que esto se ve con Samuel. Dios no retiró a Samuel del templo cuando vio lo que hacían los sacerdotes. No es que le dijo a Samuel o a los padres de Samuel: llévenlo y tráiganlo dentro de 10, 15 años cuando haya otra gente en el templo. No le evitó estar en contacto con la maldad, ¿no? Y recuerdo la oración de Jesús en el Evangelio de Juan, que dijo: no ruego que los quites del mundo, sino que los protejas del mal. El Señor no nos evita estar en contacto con la maldad. Nos pide integridad espiritual en un mundo que sabemos está dominado por el mal. Conocer el ambiente en el que Samuel se crió nos da la pauta de que fue un hombre que desde muy joven mantuvo su integridad. Y uno tiene que preguntarse cómo hizo este niño, desde tan chiquito, para mantenerse firme en un ambiente que era contrario. Hay una serie de virtudes que yo rescato en Samuel que me gustaría mencionar esta mañana. En primer lugar, él no miró a los costados, anhelando eso que tenía a su lado. Él fue fiel a Dios y su enfoque estuvo en mantener una relación espiritual sana con Dios, a pesar de lo que tenía al lado. A los costados él tenía el mal ejemplo de los hijos de Elí. Y él va a desarrollar una mirada de aprendizaje y de alerta. Él dice: bueno, esto es lo que yo tengo delante, lo que tengo a los costados, ¿no? Él no se obnubila por el pecado ni por el mal. Usted sabe que todos los hombres, todos los seres humanos tenemos una tendencia hacia el mal. Está en nuestra naturaleza, la tendencia hacia el mal. El pecado atrae en el corazón humano. Yo esta semana, mientras pensaba en Samuel, recordaba la historia de Lot y su familia. ¿Se acuerda de Lot? Para los que no tienen presente, en el libro de Génesis es el sobrino de Abraham. Y en un momento determinado, ellos estaban juntos, y dice que eran tantas las posesiones que tenían Abraham, Lot, las familias y demás, que no podían estar juntos, entonces tienen que separarse. Y Abraham le dice a Lot que elija un lugar para vivir. Dice: donde vos vayas, yo voy a ir hacia el otro lado. Así no estamos juntos, de que los pastores ya tenían problemas entre ellos, había roces. Y entonces Lot mira y elige una llanura, ¿no? Algo que era prometedor desde el punto de vista terrenal, económico. Elige eso y dice que va poniendo sus tiendas hasta Sodoma,
Sodoma y Gomorra sabemos es la representación en la tierra del pecado. Eran dos ciudades que estaban pervertidas, que estaban corrompidas por el mal, por el pecado. Y entonces Lot se establece en ese lugar. Y un tiempo después dice que era tan grande el pecado de estas ciudades que Dios va a decir, bueno, estas ciudades las voy a destruir. ¿Sí? Se han corrompido tanto que Dios toma esta decisión. Pero se acuerda de Abraham, su gran amigo, ¿no? Y por amor de Abraham se acuerda de Lot. Entonces manda a 2 ángeles a que retiren, a que saquen a la familia de Lot de ese lugar, por amor de Abraham. Y esos ángeles llegan a esas ciudades y hablan con Lot, ¿no? Y entonces le dice, se tienen que ir de acá, porque Dios va a hacer esto. Y le dan una indicación. Dice, cuando salgan de estas ciudades no miren atrás. Le dice, no miren atrás, porque atrás está el pecado, atrás está el mal, atrás está la corrupción. Y la familia de Lot está saliendo, ¿no? Y la esposa de Lot no puede, mientras sale, evitar la tentación de darse vuelta y mirar atrás. Y ella estaba mirando, de alguna manera anhelando todo eso que estaba dejando atrás, ¿no? Tenemos una tendencia natural hacia el mal. Nuestros ojos tienden a mirar al mal. Y esto es algo que Samuel entiende desde muy pequeño, que no tiene que hacer. Él se corrige su forma de mirar, disciplinando su conducta desde muy chico. Él aprende a ver a su alrededor desarrollando una mirada crítica. El pensamiento de Samuel es, está bien, este es el ejemplo que tengo a los costados. Esto me tiene que servir a mí para no repetirlo en mi vida. Esto que yo estoy viendo me tiene que servir a mí para que no me pase en un futuro lo que le pasó a ellos, ¿no? Y a veces puede pasarnos que tengamos en nuestro ambiente gente que no es saludable para nosotros, personas que son un mal ejemplo. Yo tengo que tomar eso, desarrollar una mirada crítica, aprender de eso y decir, esto a mí no me tiene que pasar, pero no desde un lugar de soberbia, de que soy mejor que el otro, sino de entender que lo que le pasó al otro es algo que me tiene que servir a mí para no repetirlo en mi vida. En segundo lugar, dijimos, no miró a los costados, no miró atrás para lamentarse por las ausencias. Dijimos recién que desde muy chico sus padres lo dejaron en el templo y él va a tener una familia lejos. Va a ser criado, formado y educado en el templo por el sacerdote Elí, pero va a estar lejos de sus padres, ¿no? La Biblia menciona que su madre y su padre lo visitaban una vez al año cuando subían a llevar sus ofrendas al templo, ¿no? Y algún comentarista cree que tal vez la madre visitaba a Samuel en más de una oportunidad al año por el hecho de que la distancia entre la casa de Ana y el templo no era tan grande. Pero de igual manera, si fuera 1, 2 o 3 veces, la regla era que él pasaba tiempo lejos de su familia, que la mayor parte del tiempo no estaba con ellos, ¿no? Y esto podría haber sido un motivo de angustia, un motivo de reproche, de tristeza, de dolor para Samuel. Con sus padres, ¿por qué me dejaron acá? ¿Por qué no pude ser formado como cualquier chico en mi casa con mis hermanos, que él va a tener hermanos después? Podría haber sido un motivo de reproche para con Dios. ¿Por qué pusiste delante mío 2 ejemplos negativos para mi vida? Sin embargo, uno ve que nada de eso pasa en la vida de Samuel. Y yo pensaba que a veces nosotros lamentamos nuestras ausencias. Ausencias físicas, ¿no? Obviamente de los que partieron, pero muchas veces lamentamos ausencias espirituales, de aquellos que espiritualmente han decidido abandonar a Dios, que han tomado una decisión en su vida y que han dicho, esto no es para mí. Y eso genera obviamente un dolor. Me preguntaba, ¿qué hay que hacer frente a esto? Hay que orar. Hay que orar por esas personas, pero hay que orar sobre todo por nosotros, ¿no? Porque el lamento prolongado en el tiempo termina siendo dañino para nuestra vida espiritual, es un motivo de desgaste para la mente de la persona que está sufriendo esa ausencia y nos termina de alguna manera deteniendo en el tiempo y nos hace improductivos para el Señor, ¿no? Hay una idea, yo pensaba en esto, que viene de la sociedad, que nos hace creer que la persona cuando va creciendo y se hace mayor ya es improductiva, ¿no? ¿Has sentido esto? Es decir, que un adulto, que una persona mayor ya es improductiva para la sociedad, que hay que dejarlo a un costado, que hay que descartarlo y demás. Y creo que esto, trasladándolo a la vida espiritual, no es bíblico. Hace algunas semanas me cruzaba con un hermano después de que terminamos nuestra primera reunión de año y hablábamos sobre los desafíos que Dios nos pone delante en este año 2024 y él me decía, bueno, yo soy grande ya, la verdad que no sé si todo esto que se habló aplica para mí, no sé cuán útil puedo ser para Dios. Yo le decía, pero mira hermano, que Moisés fue convocado, fue llamado a su ministerio cuando tenía 80 años. ¿Por qué creer que si yo soy grande no puedo ser útil, no puedo ser productivo para Dios? ¿No? Y detenernos en el tiempo, lamentándonos por este tipo de ausencias que por ahí todos tenemos espiritualmente cercanas a nosotros, nos hace improductivos
para la obra de Dios. Dios espera de nosotros fidelidad y que demos frutos. Y no dice, bueno, hasta tal edad vas a dar frutos. Él espera que hasta el último día de nuestra vida uno pueda ser fiel a Dios y pueda dar fruto en el lugar en donde está. Y todos tenemos un entorno al que podemos afectar positivamente. Todos tenemos hijos, nietos, sobrinos, del cual yo puedo ser un buen ejemplo para esa persona. Que esa persona vea en mí algo distinto. Dios va a recordarle a Samuel esta verdad mucho tiempo después. Esta verdad de no lamentarse por las ausencias, Samuel la tiene clara y lo entiende perfectamente cuando es joven, ¿no? Porque no lamenta la ausencia de su familia. Pero mucho tiempo después, cuando Dios lo va a buscar para que vaya a ungir a David, el segundo rey de Israel, ¿se acuerda usted que lo encuentra como a Samuel? Llorando. Saúl había sido desechado ya. Por distintas desobediencias, Dios dice, bueno, Saúl, ya estás. Y lo deja a un costado. Y entonces convoca a Samuel y le dice, vos tenés que ir a ungir al próximo rey que va a ser David. Y cuando va a ver a Samuel, Samuel estaba llorando. Y Dios le va a decir, ¿hasta cuándo vas a llorar por Saúl? Habiéndolo yo desechado. Y dice, ¿hasta cuándo? Es decir, ya ese lamento se había hecho prolongado. Y él le dice, llená tu cuerno de aceite, te tengo que mandar a la casa de Isaí en Belén, que de sus hijos me he provisto de rey. Y la respuesta de Samuel nos da la pauta de que se había hecho una persona improductiva para Dios. Él le dice, ¿cómo lo voy a hacer? Dice, si Saúl supiera de esto me va a matar, ¿no? Y en ese momento, producto de ese lamento prolongado, de haber estado lamentando la ausencia espiritual de Saúl, Samuel se convierte en una persona que es inútil para Dios. Él había olvidado que el dueño de las circunstancias, el dueño de la vida de toda persona es Dios. Y le tiene que decir cómo lo va a hacer, ¿no? El lamento por los que ya no están impide, espiritualmente hablando, que seamos útiles para Dios. Samuel no lamentó en su primera etapa la ausencia de su familia. Entendió que Dios lo iba a usar a él si ponía toda su atención en lo que Dios tenía para decirle, ¿no? Y creo que esto nos deja la enseñanza de que somos útiles y somos valiosos delante de Dios solamente si nuestra atención está puesta y concentrada solo en Él. Si no la segmentamos, bueno, voy a poner un poquito de atención acá, un poquito de atención en esto otro, ¿no? También me voy a distraer con aquello y también le voy a poner un poquitito de atención a Dios, a ver qué tiene para decirme. No hay manera de que si hacemos eso, seamos útiles para Dios, ¿no? Y entonces nos topamos con el pasaje en donde Dios va a llamar a Samuel por primera vez en el templo. Y la Biblia dice que lo llama 3 veces. Y que él confunde ese llamado con la voz del sacerdote Elí, ¿no? Porque también nos dice la Biblia y explica que nunca había tenido un encuentro personal con Dios. Por eso es que él no sabe que Dios lo estaba llamando. Pero cuando Elí se da cuenta y le dice, la próxima vez que te llamen, decí esto, Samuel concentra toda su atención en lo que Dios le va a decir. Y su respuesta es, habla porque tu siervo oye. Toda mi atención está puesta en lo que vos tenés para decirme. Y a partir de ese momento, y ya desde un tiempo antes, uno ve que la vida de Samuel se sostiene en una integridad a pesar del ambiente en el que fue criado, a pesar de los malos ejemplos que tenía alrededor, a pesar de todo lo malo que podía llegar a la vida de Samuel, él mantiene su integridad porque concentró y escuchó la voz de Dios. En tercer lugar, él tomó una firme decisión espiritual de mirar solo al Señor y de mantener su integridad. Yo pensaba esta semana si se puede vivir en integridad espiritual en una sociedad como la que nos toca vivir hoy en la actualidad. Si usted y yo, que somos cristianos, podemos vivir y sostener nuestra integridad espiritual, no claudicar en una sociedad que todo el tiempo nos empuja a quebrantar los límites que Dios estableció, que todo el tiempo está pasando por encima de las normas que Dios puso. Creo que es la lucha que cada cristiano tiene que dar todos los días. Es la lucha diaria que usted y yo tenemos que dar porque el ambiente en el que estamos es un ambiente completamente negativo para los hijos de Dios, para los cristianos. Pero pienso que es una lucha que en primer lugar tenemos que dar por nosotros, pero en segundo lugar tenemos que dar por los que vienen atrás. Como decía recién, hay muchos que seguramente lo van a ver a usted. Cómo se comporta, de qué manera se maneja en una sociedad que está corrompida. Hay alguien que seguramente lo está mirando. La lucha, en primer lugar, la tengo que dar por mí mismo. ¿Sí? Luchar por mi integridad espiritual, pero también por los que vienen atrás. Yo pensaba, ¿qué sociedad se va a encontrar mi hijo? ¿Qué sociedad se va a encontrar su hijo, sus nietos en un tiempo? ¿Usted cree que esto va a ser mejor para los cristianos? Va a ser cada vez más difícil sostener nuestra integridad
en una sociedad que está corrompida y que cada vez nos va a empujar a, pasar por encima de este límite que no es tan grave. Samuel, creo que el valor que tiene la historia de Samuel es que nos muestra que no es algo inalcanzable, que no es algo que no se puede lograr, que si enfoco mi vida desde la primera infancia hasta el final de mi vida, si me pongo la determinación de seguir a Dios, puedo lograrlo, ¿no? Pero debe ser una decisión de vida diaria. Todos los días de mi vida yo me tengo que levantar diciendo, hoy voy a enfrentar a este mundo que va a querer hacerme perder la integridad espiritual delante de Dios. Otra de las cosas que yo rescato de la historia de Samuel es que él desestima la idea de que el ambiente, de que el contexto, de que el entorno es condicionante para mi accionar. Él tira por tierra la idea de que, mi entorno va a modificar mis decisiones, mi entorno va a decidir por mí, ¿no? Sí es verdad que el entorno, que el ambiente en el que nos movemos genera una influencia sobre nosotros, pero no es determinante para decidir por nosotros. La última palabra siempre la voy a tener yo. Y yo voy a ser responsable de mis decisiones. Puedo tener un ambiente completamente negativo, como lo tuvo Samuel. Y él decidió seguir a Dios y sostener su integridad. Puedo tener un ambiente completamente negativo, como lo tuvo Samuel, y aún así yo voy a tener que decidir, y voy a ser yo, solamente yo, responsable de si me voy a dejar arrastrar por esta sociedad que todo el tiempo me está empujando, o si voy a sostener mi integridad espiritual, ¿no? Esto es una verdad que no la encontramos solo en Samuel. Si usted mira la vida de Daniel, ¿no? También en el Antiguo Testamento, junto a sus jóvenes amigos, decidieron mantenerse puros en un ambiente que era totalmente negativo para ellos, contrario. Y ellos dijeron, no vamos a comer de la comida del rey, no vamos a alimentarnos con estos alimentos. ¿Recuerda usted? Daniel estaba cautivo en Babilonia, había sido llevado deportado con un grupo de personas y él y un par de jóvenes más son elegidos, son seleccionados para iniciar un proceso de 3 años donde los iban a preparar para servir en la corte del rey de Babilonia. Y lo que estaban iniciando el imperio babilónico con ellos era todo un proceso de desarraigarlos, de hacerles perder su origen y su cultura. Y entonces les van a cambiar los nombres, ¿no? A él y a sus amigos. Y les proponen alimentarse con los alimentos que estaban en la mesa del rey. Y eran alimentos que estaban vinculados a los ídolos, eran alimentos que ellos por ley tenían prohibido consumir, ¿no? Y usted abre en el libro de Daniel y dicen ya en el primer capítulo que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Hay una propuesta en el interior de Daniel para decir esto no importa el ambiente que estoy metido, no importa que sea totalmente contrario, que genere influencia sobre mí, no voy a dejarme pasar por encima de esto. La propuesta del mundo siempre va a ser la de contaminar nuestro interior, siempre. Debe existir en mí, en nuestro interior, una decisión de rechazarla de cuajo, no darle ni un centímetro, ¿no? ¿Cómo se genera esa decisión de rechazar la propuesta del mundo de contaminar mi vida? Teniendo una vida interior íntegra, como la tuvo Samuel. Daniel, dice la Biblia, que propuso en su corazón no acceder a eso, no darle lugar, ¿sí? No importaba tanto el contexto en el que él estaba. Él le podrían haber dicho, Daniel, pero sos extranjero, estás acá cautivo, no importa. No, esto no voy a permitir esto en mi vida. Podemos mirar también la vida de José, otro joven, en el Antiguo Testamento, otro joven que decidió sostener su integridad espiritual. También con un ambiente negativo, él se mantiene puro, mantiene su pureza. ¿Recuerda usted la historia de José? Había sido despreciado y vendido por sus hermanos, que inclusive habían pensado hasta matarlo, querían quitarle la vida, lo habían arrancado de los brazos de su padre, lo habían sacado de los brazos de Jacob, que lo amaba. Y entonces hay una discusión ahí, ¿qué hacemos con él? Lo matamos, dice uno. Es el hermano. Y después uno termina pensando que son buenos, porque lo venden como esclavo a un grupo de mercaderes que pasaban por ahí por el desierto, y José termina en Egipto, siendo vendido a un oficial egipcio llamado Potifar en la casa de este hombre, ¿no? Y termina como un mayordomo, como un sirviente. ¿Y se acuerda cuál es ese contexto? ¿Cuál es el ambiente que José va a encontrarse en esa casa? Tiene todo dado para dejar su integridad en manos de la mujer de su jefe, de su amo, de Potifar, ¿no? Que le va a hacer una propuesta inmoral para que él pierda su pureza. Y uno analiza, y es importante analizar el contexto en el que se encontraba José. Era joven,
con todo lo que eso significa, hormonalmente hablando, ¿no? Era joven y tenía una propuesta inmoral de parte de la mujer de Potifar. Estaba lejos del control de su familia, no tenía a sus padres que le podían decir: José, tené cuidado con esto. Esta relación que estás iniciando es inconveniente. Manejarla de esta manera no está bien. No tenía el órgano de control y censura de su familia cerca. No solo no tenía a su familia cerca, tenía el visto bueno de la mujer de su amo, de su jefe. Tenía todo dado para perder su integridad, para perder su pureza en medio de un ambiente completamente negativo. ¿Cuál hubiese sido la justificación de aquellas personas que creen que el entorno es condicionante para mis decisiones? La gente que piensa eso podría haber dicho: bueno, el contexto lo llevó a eso, ¿no? El entorno, el ambiente fue un condicionante para que él decida lo que decidió en el caso de que hubiese cedido a la tentación. ¿No? Yo creo firmemente que esa no puede ser la respuesta de un cristiano. Que un cristiano no puede pensar así. José mantuvo su integridad. Tuvo firmeza para plantarse frente a un ambiente que era contrario, que era negativo. Y no solo tuvo la firmeza para plantarse y para sostener su integridad, él tuvo presente a Dios. Y cuando él da la explicación a la mujer, después de negarse en un par de oportunidades, él le dice: ¿cómo voy a hacer yo este gran mal y voy a pecar contra Dios? José tiene claro algo que es tan importante, que es que todo pecado en primera instancia es delante de Dios. Esto lo va a repetir David mucho tiempo después, en el Salmo 51, después de caer en pecado, cuando dice: contra ti solo he pecado. José ya lo tenía muy claro desde muy joven. Todo pecado en primera instancia es delante de Dios. José no permitió, no dejó que el contexto y que el ambiente influenciaran sus decisiones, ¿no? Y insisto con lo mismo, soy responsable de mis decisiones. El ambiente no alcanza para justificarlas. Y en todo caso va a ser siempre eso, una justificación, una excusa para decir que no fui responsable. José perdió. Si usted analiza la vida de José, José perdió su ropa. Dice que cuando salió, dejó la ropa en manos de la mujer de Potifar. Perdió una túnica. Pero ¿sabe qué? No perdió su integridad. Y a veces es mejor perder algo terrenalmente, ¿sí? Perder algo, perder un vínculo, perder una relación, antes de perder nuestra integridad. Samuel tuvo un ambiente negativo, ¿sí? Y mantuvo su integridad a lo largo de su vida. Daniel tuvo un ambiente y un entorno completamente negativo y contrario, y sostuvo su integridad, a pesar de ese ambiente. José tuvo un ambiente y un entorno completamente negativo, y sostuvo su integridad. Me ha tocado escuchar a personas decir, queriendo justificar la decisión de un tercero, diciendo: bueno, el ambiente lo llevó a eso, la decisión fue influenciada por la gente que tenía alrededor, la forma en la que fue criado, la forma en la que fue educado, hizo que en determinado momento de su vida... Son excusas. Son excusas. Yo soy responsable de las decisiones que tomo. Samuel decidió ser íntegro desde muy chico. Daniel y José también fueron jóvenes al momento de decir: a esto no. La integridad espiritual de un siervo de Dios no está marcada por el ambiente. La integridad espiritual de un siervo de Dios está marcada por el hecho de mantenerse puro o de entregar mi integridad en manos del pecado, de la sociedad que va a empujarme a eso. La integridad espiritual de un siervo de Dios está marcada por la vida espiritual de esa persona, por la decisión de ser o no ser un hijo de Dios, que cuesta. Yo sé que cuesta, es difícil. Yo lucho todos los días contra mi naturaleza que tiende hacia el mal y tengo que todos los días decir: esto no, esto no. La integridad espiritual de un siervo de Dios está marcada por la vida espiritual de esa persona, en todo ámbito y lugar, más allá del ambiente. Esa decisión se construye. Esa decisión no es espontánea, no es natural, no va a surgir de la noche a la mañana la decisión de decir: yo me voy a mantener firme. Se construye día a día en la intimidad con Dios. No puedo pretender vivir una vida de integridad si no me preparo antes. Yo pensaba esta semana, acá hay muchos médicos, ¿no? Y algunos profesionales. Un médico no se construye de la noche a la mañana. Cualquier persona que ha estudiado una carrera y se ha convertido en un profesional sabe que esto es así. Una carrera no se construye de la noche a la mañana. Hay horas y horas y horas de preparación, de estudio, en soledad que nadie ve.
Y uno se encuentra con que, che, hagamos algo, no, tengo que estudiar. Durante años, ¿no? Antes de poder lucir su guardapolvo blanco o su título colgado en la oficina o en el consultorio, esa persona se preparó durante mucho tiempo. Nadie vio esa preparación, pero esa preparación existió. Nadie llega a ser profesional sin haberse preparado. Y una vez recibido y ejerciendo ese médico, ese profesional, tiene que seguir capacitándose porque las cosas avanzan, ¿no es cierto? La vida espiritual tiene mucho de esto. La vida espiritual tiene mucho de una preparación que nadie ve. Uno puede ver la decisión de Samuel, puede ver la decisión de José y de Daniel. Atrás hubo preparación. Atrás hubo tiempo con Dios, en soledad, que nadie alcanzó a ver. Vuelvo un instante a la historia de Daniel, ¿no? Usted sabe que, o si no lo sabe, se lo cuento, Daniel fue llevado al foso de los leones. Eran tremendas los imperios en la antigüedad. Tenían un foso preparado. La persona que decidía al rey lo mandaban adentro del foso y chau, ¿no es cierto? Y él fue llevado ahí por un decreto que se firma completamente tendencioso y malintencionado de un grupo de gobernadores que Daniel estaba dentro de ese grupo, pero tenía una posición de jerarquía más arriba que ellos, y ellos obviamente tenían celos de Daniel. ¿Cómo puede ser que este extranjero que está acá tenga una posición de poder más alta que la nuestra? Y entonces van a pensar la manera en hacerlo caer a Daniel, en hacerle perder esa posición de jerarquía. Y se dan cuenta que analizando la vida de Daniel no encuentran nada. Una persona intachable. Y siguen analizando y se dan cuenta y llegan a la conclusión de que la única forma de hacerlo caer a Daniel, caer entre comillas, estaba vinculado a su fe, a la adoración que él sentía por su Dios, de la cual no había permitido bajarse, ¿no? Y entonces arman todo un decreto y se lo llevan al rey para que el rey Darío lo firme. ¿Y el decreto qué establecía? Que en el periodo de 30 días nadie, ninguna persona dentro del reino podía adorar ni a otra persona ni a ningún dios salvo a la figura del rey Darío. ¿Y el rey Darío qué va a hacer? Obviamente iba a firmarlo, porque eso ensalzaba su orgullo, hacía crecer su ego. El decreto se firma. Y dice la Biblia que cuando Daniel supo que ese decreto había sido firmado, se fue a su casa, entró en su habitación, abrió las ventanas que daban a Jerusalén, se arrodilló, oró y adoró a Dios. Y uno lee eso y dice, wow, impresionante lo de este hombre que a pesar de tener un ambiente completamente negativo, pudo hacerlo. Pero a mí me gusta el final de ese pasaje. El final de ese pasaje dice, esto lo hacía 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho. ¿Se da cuenta? La vida espiritual, la decisión de ser íntegro, no es espontánea, no es natural, no es que a Daniel en ese momento le surgió, bueno, hoy me voy a mantener firme. Porque si yo pienso así, un día puedo lograrlo, pero al otro día capaz que caigo. La decisión se construye día a día y la integridad de Daniel estaba sostenida en el vínculo íntimo con Dios de siempre. No era algo nuevo para Daniel. Yo me preguntaba esta semana si estamos construyendo, ¿no? Si estamos construyendo una vida espiritual en la intimidad con Dios, cada día que me permite hacer frente a un ambiente que es cada vez más hostil para los cristianos. ¿Estoy construyendo eso en mi vida? ¿Estoy sosteniendo un vínculo íntimo con Dios en la intimidad cada día que me permita hacer frente al ambiente que cada vez va a ser más hostil? Y vuelvo a lo que decía antes, es una lucha que tengo que dar por mi propia integridad espiritual, pero sobre todo por los que vienen detrás. Para mostrar a las siguientes generaciones que es posible ser cristiano frente a una sociedad y a un ambiente que es contrario. El ambiente y el contexto siempre nos van a presentar la opción de perder la pureza. Siempre. Todos los días usted se va a encontrar con una oportunidad de ser inmoral, de ser desleal, de ser egoísta. Siempre el mundo te va a poner frente a la oportunidad de dejar tu integridad a un costado. Está en mí negarme a ser influenciado por ese ambiente. ¿Cómo lo hago? Es la gran pregunta. Bueno, la vida de Samuel es para estudiarla. Es para abrir el libro y analizar las decisiones que fue tomando desde muy chico. Él supo mirar solamente al Señor, no miró a los costados, ni atrás. No deseó ser como esos malos ejemplos que tenían al lado. No se lamentó por las ausencias que tenía en su vida. Puso atención a la voz de Dios. Dios siempre nos llama a ser productivos, a ser útiles en el lugar en donde estemos.
Y Samuel tuvo la firme decisión de ser íntegro y de sostener esa integridad a pesar de ese ambiente. Esas virtudes, ese grupo de virtudes, los llevaron a no participar de un ambiente que estaba en decadencia. Lo llevaron a no participar de la decadencia de su entorno. Respetó el santuario de Dios, algo que su entorno no supo hacer o no quiso hacer. Mantuvo su santidad, algo que los hijos de Elí no hicieron. Y no tuvo ambiciones materiales. Dice que ellos tomaban de las ofrendas que llevaban el pueblo a Dios. Samuel no tuvo ambiciones materiales. Por esas virtudes, Dios lo usó para cambiar la historia. Fue un siervo fiel a lo largo de su vida. Y llegamos al capítulo 7, un capítulo clave en la historia del pueblo de Israel, porque van a pasar de un momento histórico a otro, y Samuel está ahí, oficiando de bisagra, ¿no? Ese capítulo es tan importante porque nos muestra la dimensión real de lo que fue Samuel. Van a pasar desde el momento en que él está en el templo siendo un niño, hasta el capítulo 7 van a pasar 20 años, donde no sabemos nada de Samuel, donde parece que hay absoluto silencio, ¿no? Y no nos enteramos qué pasó con él. Y encontramos en el capítulo 7 a todo un pueblo que fue a buscarlo. ¿Qué pasaba en Israel? La idolatría era moneda corriente. Se habían olvidado de Dios, como pasó históricamente y como muchas veces nos pasa a nosotros. Y los enemigos filisteos estaban ejerciendo presión sobre el pueblo y eso les generaba a ellos temor, ¿no? El pueblo va a buscar a Samuel porque habían visto 20 años de conducta fiel delante de Dios y delante de ellos. ¿Qué vieron en Samuel? 20 años de conducta. Silencio, pero conducta. Un hombre íntegro. Y ellos encontraron en Samuel la guía, la puerta para volver a Dios. Y le van a pedir que ore por ellos delante de Dios. Que por favor no ceses de orar por nosotros, le dicen, ¿no? Era la guía para volver a Dios. En momentos de dificultad, todos pasamos por momentos de dificultad. Cuando tenemos un problema, cuando algo nos angustia, y tratamos de buscar ayuda. Y uno va a buscar ayuda en alguien íntegro. Si somos cristianos, buscamos la integridad, alguien fiel a Dios, alguien que respalde lo que nos va a decir con su vida. Nadie va a buscar a un charlatán, ¿sí? A un chanta que nos va a decir cualquier cosa. Y ellos buscaron a un hombre íntegro. Idolatría, dijimos recién, él 20 años de conducta. A pesar de ese ambiente idólatra, él mantuvo su conducta y su integridad espiritual. Samuel cumplió su deber como sacerdote, ¿no? Después de que ellos los busquen, él va a ofrecer un sacrificio a Jehová. Cumplió su deber como profeta. Al final del capítulo 3 nos encuentra diciendo que ninguna de las palabras que Samuel dijo dejaron de cumplirse, porque Dios estaba con él. Y cumplió su deber también como juez. Este capítulo 7 lo encuentra a Samuel siendo el juez que hace volver de la idolatría y de la maldad a ese pueblo a Dios. Dios lo usó a Samuel para cambiar la historia. Fue el hombre que va a ungir a Saúl y que va a ungir a David. A los dos primeros reyes de Israel él los unge, ¿no? Y Dios lo utiliza en un momento histórico clave en la historia del pueblo. Lo utiliza en una etapa de transición. Ellos están pasando de la teocracia, el gobierno de Dios, están dejando eso atrás para pasar a la monarquía, al gobierno de un rey, y Samuel es el elemento que va a hacer que esa transición se haga de manera ordenada. Esa es la importancia histórica que tiene este personaje dentro de la Biblia. ¿Qué vio Dios en el corazón de Samuel? Vio una actitud humilde y un corazón íntegro. Vio integridad, ¿no? Y yo me llevo de Samuel la muestra de que la integridad espiritual es posible sostenerla en el tiempo. Más allá del ambiente que tenga alrededor, si tengo un corazón sensible a la voz de Dios, si toda mi atención está puesta en lo que Dios tiene para decirme, siempre Dios tiene algo para decirme. Samuel fue un hombre de conducta que mostró la importancia de construir un servicio a Dios en fidelidad. Y fue, como dijimos, una guía espiritual para ese pueblo. Fue quien los hizo volver a Dios de la idolatría. Él basó su ministerio, que empezó bien temprano, no tanto en la acción militar. No fue un hombre como fue Moisés o como fue Gedeón, libertadores militares. Él basó su ministerio en la construcción de una conducta irreprochable, en una conducta intachable, en sostener la integridad espiritual delante de ese pueblo.
¿no? Por eso es que encontramos, después de 20 años de silencio, a todo un pueblo yendo a buscarlo a él. Habían visto algo en él, ¿no? Le fueron a pedir que no deje de orar por ellos. Un siervo de Dios que fue ejemplo con su conducta, dijimos. Yo me quedo con eso, 20 años de silencio, pero con una vida que hablaba por él. Y pensaba que a veces no se trata tanto de hablar, sino más bien de vivir. A veces no se trata tanto de lo que tenga para decir, que es importante decirlo, pero me parece que es más importante vivir una vida que hable por mí, que nuestra vida hable por nosotros. Creo que este capítulo 7 es el certificado, el título que Samuel le puede mostrar a todos diciendo: yo sostuve mi integridad, a pesar del ambiente que tuve a mi alrededor. Él supo vencer al ambiente, tuvo la sabiduría para no mirar a los costados y anhelar el mal ejemplo, no mirar atrás para lamentarse por la ausencia de su familia, solo miró al Señor y tomó la decisión, que es lo más difícil, de ser fiel a Dios, y mantuvo su integridad hasta el final de su vida. Déjeme que le haga una pregunta para terminar. ¿Cómo desea ser recordado? ¿Cómo desea usted ser recordado o ser recordada cuando ya no esté más acá? ¿Cómo desea ser recordado por aquellos que compartieron tiempo con usted? Piense cómo lo van a recordar sus hijos, cómo lo van a recordar sus nietos, cómo lo va a recordar su familia, sus amigos, cuando usted ya no esté acá. Dice la Biblia que ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado. Él había generado una tremenda imagen positiva, había generado un tremendo impacto positivo en esa generación. Y entonces cuando él ya no estaba, todo ese pueblo lo lamentaba. Uno lamenta realmente a los hombres de Dios cuando ya no están. Dios quiera que podamos construir una vida de integridad espiritual como la que construyó Samuel a lo largo de su vida. Y acá no hay edad. Puedo ser muy joven o puedo ser muy grande. Y la regla es igual para todos. Dios nos pide fidelidad e integridad, siendo fieles al Señor hasta el último día de nuestra vida. ¿Cómo hacerlo? Samuel es una buena manera para imitar, ¿no? Y también, si abrimos la Biblia, me gustaría recordar para terminar el pasaje que en Hebreos nos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si miramos al Señor, tendremos la mitad del camino recorrido. La otra mitad está en nuestras manos, está en la decisión de ser o no ser un fiel hijo de Dios.